Bendiciones, Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos acá continuando nuestro estudio de la palabra de Dios en la Biblia Ilustrada, titulado en el día de hoy, el título es Babilonia ataca. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 1 al 25. También en Jeremías 27, del 20 y el 28, del 1 al 12. Y también el capítulo 37 del 1 así mismo hasta el 10. Vamos entonces a seguir orar y entramos acá al estudio del día de hoy de la Biblia Ilustrada. Amado Dios, gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que a pesar de las dificultades que nos rodeen en nuestra vida, en nuestras circunstancias, Padre, podemos confiar, Señor, que tú tienes todo bajo control, Padre, que tú no te olvidarás de nosotros, Señor, y que nos ayudarás, Padre, para que podamos tener éxito, que podamos alcanzar la meta y el propósito, Padre, de servirte a ti como lo mereces. Guía nuestros pasos, guárdanos, guía nuestras palabras para honrarte diariamente en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá entonces en este momento que Babilonia ataca. ¿Y por qué ataca? Por los diferentes desarrollos que están pasando en la historia. Vemos acá, comenzando desde el capítulo 24, que surge que en el año 597 antes de Cristo tenemos a Jeconías, que también era conocido como Joaquín. Él es llevado a Babilonia y Sedequías entonces había comenzado su reinado en ese momento. Y muchas veces, hermanos, se llevaban cautivos a los príncipes del rey para evitar que ejercieran poder y comenzaran una rebelión. Entonces los hacían cambiar de bando, por decir, ¿verdad? Entonces también se llevaban a los artesanos debido a que eran valiosos para el programa de construcción de Babilonia. Y Jeremías predijo este acontecimiento en el capítulo 22, del 24 al 28. Léalo con calma y verá. Los higos que son mencionados acá en el capítulo 24 representan a los cautivos en Babilonia, no porque sean sí mismos, porque hayan sido buenos, sino porque sus corazones responderían a sí mismo a Dios. Por lo tanto, entonces él los cuidaría y los traería de regreso a la tierra. Ahora, los higos malos representaban a los que se quedaron en Judá, huyeron de Egipto. El pueblo quería que sería bendecido si permanecía en la tierra, pues escapaban en Egipto. Pero sucedió lo opuesto, hermanos, ya que Dios iba a utilizar el cautiverio para refinarlos durante este tiempo. Y podemos suponer que somos bendecidos cuando nos va bien en la vida, ¿verdad? Y maldecidos cuando no es así. No es así, eso es incorrecto. Ya que, sin embargo, los problemas son una bendición cuando nos fortalecen y la prosperidad, una maldición cuando nos seduce a apartarnos de Dios. Todo lo que nos ayuda, hermanos, a acercarnos hacia Dios es una bendición. Y si usted se enfrenta a algún problema, pídale a Dios que lo ayude a fortalecerle para él. Si las cosas van como quiere, pídale a Dios que le ayude a usar esta prosperidad para él y no darle por desapercibido como muchas veces pasa cuando todo va bien. Mucha gente rechaza a Dios, no le presta atención. Y entonces Dios cuidaba a los cautivos en Babilonia y a pesar de que los trasladaron a una tierra extranjera, su cautiverio no fue esclavitud, sino que el pueblo podía tener negocios y casas propias. Y algunos como Daniel incluso ocuparon altos puestos en el gobierno. Vemos también que Jeremías, hermano, dio este mensaje en el 605 antes de Cristo, en el que Nabucodonosor subió al poder. Y aprendemos en el versículo 3 que el comienzo del ministerio de Jeremías fue en el 627 antes de Cristo. Y predijo los 70 años de cautiverio, 20 años antes de que comenzara. ¿Por qué? Porque era un magio, porque utilizaba su mente para descifrar lo que iba a pasar en el futuro. No, hermanos, porque era profeta y Dios se lo había revelado. Imagínense predicar el mismo mensaje durante 23 años, hermanos, y siempre ser rechazado. Esto es una buena enseñanza para que reflexionemos cuántas veces quizás le hemos hablado a un familiar o a un amigo, una amiga, y no nos escuchan, ¿verdad? Nos pasan así por alto. No nos demos por vencido, hermanos, porque 23 años de rechazo, mire eso. Jeremías se enfrentó a esto, pero debido a que él entregó su vida a Dios, continuó proclamando el mensaje. Y podemos volver ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, era el mensaje que él compartía. Y a pesar de la respuesta del pueblo, hermanos, el profeta Jeremías no se rindió, él continuó.
No se rinde usted, no me debo de rendir yo. Vamos a seguir luchando, hermanos. Dios nunca deja de amarnos, aun cuando lo rechazamos. Podemos agradecer a Dios que no nos ha dejado, y al igual que Jeremías, comprometernos a nunca renunciar a Él, sin importar cómo la gente responde, hermanos, cuando le hable de Dios, permanezcamos fieles y vamos a testificar del el poder del Señor. Este suceso se describe más adelante en Daniel 5, cuando las tropas de Ciro el Grande entraron en Babilonia en el 539 a.C. y mataron a Belsasar, el último gobernante de Babilonia. Judá no sería, hermanos, la única nación que bebería de la copa de la ira de Dios, sino que Jeremías enumeró a otras naciones malvadas que le experimentarían a manos de Babilonia también. Finalmente, la misma Babilonia, hermanos, sería destruida. ¿Por qué? Por sus propios pecados y por sus propias faltas. Entonces, los hechos descritos en este capítulo ocurren en el año 609 al 608 a.C., antes de que los narrados en el capítulo 25. Joacim era un rey bien materialista, bien egocéntrico, enfocado siempre en él mismo, que persiguió y asesinó a gente inocente. El capítulo 26 describe cómo y por qué iban a juzgar a Jeremías y corría peligro ahora su vida. De igual manera, Dios le recordó a Jeremías que quería que se diera el mensaje completo. No te retengas palabras. Jeremías pudo haber visto, quizás se pudo haber visto tentado a modificar un poco el mensaje, pero para honrar a Dios verdaderamente no podía hacer esto. Había un lugar llamado Silo, y este lugar era donde se levantó el tabernáculo después de la conquista de Canaán, como lo dice Josué 18:1. Los filisteos lo destruyeron en 1550. Y cuando Jeremías dijo que Jerusalén, la ciudad de Dios, sería puesta por maldición y el templo sería destruido, los sacerdotes y los falsos profetas se enfurecieron, hermanos, porque el templo era sumamente importante para ellos. El templo también le ayudaba a muchos de ellos a mantener un estado, ¿verdad?, de nivel social o de orgullo. Y los sacerdotes y falsos profetas se enfurecieron por esto. La reverencia que el pueblo le rendía le confería poder y era como autoridad que tenían ellos. Y al decir que el templo sería destruido, Jeremías socavó su autoridad. Jesús también se enfureció, hermanos, con los líderes que tomaron lo que fue los líderes religiosos, que en el templo, en Jerusalén, cogieron y empezaron a vender, ¿verdad? Y a hacer intercambios y a hacer trampas y robos dentro del templo. Y Jeremías lo señalaron como un traidor porque profetizó la destrucción de la ciudad y del templo. Pero el valiente pueblo abogaba por una alianza para pelear contra Babilonia y mantener su independencia. ¿Y qué pasa? Los ancianos se acordaron de las palabras del profeta Miqueas en Miqueas 3:12, muy similares a las que había dicho Jeremías. Y cuando Miqueas hizo un llamado para que el pueblo se arrepintiera, no lo mataron, sino que echaron a un lado su maldad. Si bien el pueblo no mató a Jeremías debido a esta historia, perdieron de vista el punto principal, que era la aplicación de la historia para ellos. Le perdonaron la vida, pero no salvaron las vidas de ellos al perdonarle la vida a él. Mire qué cosa, porque no se arrepintieron de sus pecados. Y cuando usted piensa en una historia bíblica, hermanos, cuando piensa en un testimonio de alguien, no lo mire como esa historia, sino mírelo cómo se conecta a la vida de usted y ver que esa conexión le ayude a poder seguir siendo edificado. Luego vemos acá, hermanos, que viene Urías, que era más bien un profeta desconocido, que lo ejecutaron por proclamar firmemente la palabra de Dios. Y esto nos muestra, este es el capítulo 26, del 20 al 23, que Dios ha tenido otros profetas cuyas palabras no se han incluido en la Biblia. Vemos que corrió el año 593 y Nabucodonosor ya había invadido Judá en una ocasión y se llevó entonces a muchos cautivos. Jeremías cogió, hermano, y se puso un yugo, ¿verdad? Que es el marco de madera utilizado para atar a una pareja de animales al arado. Pero usted coge un buey y a otro buey y se le pone ese pedazo de madera así y tiene así como un espacio para la nuca, ¿verdad? Y ese es el yugo. Y entonces ese símbolo él se lo puso ese yugo se lo puso como un símbolo de certidumbre, de servidumbre, ¿verdad? De ser sirviente, de ser sufrido. Y debido a que Dios controla
perdón, no, él estaba tratando de darle una lección objetiva al pueblo que debía de colocarse bajo el yugo de Babilonia o que si no lo iban a destruir. Dios, hermano, castigó al pueblo de Judá de una manera un poco usual, porque designó como representante un gobernante extranjero y pecador. Dios no utilizó a Nabucodonosor para proclamar su palabra, sino que para cumplir su palabra de juicio por el pecado. Hermano, Dios va a usar el que tiene, el que desee, sin importar si tiene lógica para usted o para mi persona. Dios va a obrar en su manera soberana. Y debido a que Dios controla, hermano, todos los acontecimientos, usa a quien Él desee, como Él desee. ¿Okay? Puede utilizar gente o circunstancias inesperadas para corregirnos a cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a estar listos para aceptar estos instrumentos o circunstancias inusuales para así poder mejorar diariamente en el Señor. De igual manera, Sedequías estaba en una situación difícil, hermanos, y Jeremías le pidió que se rindiera ante Nabucodonosor, mientras que muchos de sus líderes querían que formara una alianza y que peleara junto con ellos. Pero rendirse era deshonroso para un rey y lo verían como un cobarde. Y entonces esta fue una gran oportunidad para los falsos profetas que seguían diciendo que los babilonios no derrotarían a la gran ciudad de Jerusalén y que Dios nunca permitiría la destrucción del glorioso templo santo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Viene Nabucodonosor y luego le invade a Judá en los 605 y luego 597 antes de Cristo, llevándose con él a mucha gente que vivía entonces en Jerusalén, incluyendo a Ezequiel y a Daniel también. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos todo y que hagamos la conexión cuando lleguemos a estos libros que lo vamos a estar viendo luego. Y a pesar de que estos hombres eran cautivos, ellos tuvieron un profundo impacto en los cautivos y en los líderes de Babilonia. Jeremías predijo que más personas e incluso los enormes y preciosos objetos del templo se llevarían a Babilonia. Eso sucedió en el año 586, durante la tercera y la última invasión de babilónica. Jeremías habló la verdad, hermano, pero no fue muy popular. Y Ananías habló mentiras, pero sus palabras engañosas llevaron esperanza y consuelo falsos al pueblo. Mire esto, se escuchó la verdad, no trajo aliento. Se escuchó la mentira y la mentira dizque trajo aliento. Tengamos cuidado, hermanos, a qué escuchamos. Tengamos cuidado cómo permitimos, ¿verdad?, que las palabras que nos rodean impacten nuestras vidas. Y de igual manera, hermanos, ya Dios ha establecido las características de un verdadero profeta. Y las predicciones de un verdadero profeta siempre se cumplen, hermanos, y sus palabras nunca contradicen una revelación previa. Las predicciones de Jeremías se estaban cumpliendo desde la muerte de Ananías hasta las invasiones de Babilonia. Pero el pueblo seguía prefiriendo, hermanos, escuchar las mentiras consoladoras en lugar de lo que era la verdad dolorosa que le iba a llevar lo que era la libertad de entender lo que verdaderamente estaba sucediendo. Tengamos cuidado, hermanos, a quién le pedimos consejos y de quién de quién rodeamos nuestras mentes, ¿verdad? Nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros seres. Amado Dios, gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de llegar delante de tu presencia, Padre, y de poder entender, estudiar tu palabra y de no permitir, Padre, que ninguna de estas situaciones que nos rodean, Padre, tomen control de nuestro presente, de nuestro futuro. Te pedimos, Padre, que nos guardes y que nos guíes, Padre, y que podamos vivir vidas, Señor, por las cuales podamos honrarte diariamente con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y en nuestro todo. Te agradecemos, Padre, por cada oportunidad que nos das diariamente para honrarte y para vivir para ti. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, nos veremos pronto.